invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Bendito sea Dios. Oscar, ¿nos guías en oración, por favor? Amén. Amén. Gracias, gracias. Pues, no sé si hay alguna pregunta de lo que vimos el jueves pasado. Si no la hay, un breve resumen voy a compartir con ustedes. Habíamos mencionado, sí, que Pablo no conocía a los creyentes de Colosas, pero evidentemente había algunos que habían enseñado algunas cosas que están contrarias a lo que Dios quiere. Era una mezcla de cuestiones de filosofía y cuestiones de legalismo judío, mayormente cuestiones ceremoniales y cosas externas. La herejía colosense contenía muchos elementos diversos, pero en su esencia era la negación de la suficiencia de Cristo para la salvación, e incluso para todas las demás cosas de la vida cristiana. Era de esperarse que el tema central de Colosenses fuera la suficiencia de Cristo. Él es todo y todo lo tenemos si lo tenemos a Él. Si no lo tenemos a Él, pues no tenemos nada. ¿Ok? Otra cosa. Los herejes, estas personas que estaban mezclando tanto la filosofía griega como el ceremonialismo judío, buscaban a Dios, pero pensaban que Cristo no era suficiente. La Biblia dice aquí en Colosenses 2:9, ya lo hemos visto, pero si quieren apuntarlo, este es el resumen de los versículos básicos. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No hay manera de que algo quede afuera de lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También buscaban el conocimiento superior para alcanzar la salvación. Pero la Biblia dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es lo que dice el capítulo 2, versículo 3. No lo leímos ahorita, pero creo que sí lo mencionamos el jueves pasado o antepasado. Dice así: en quien están, refiriéndose a Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El versículo 2 habla de eso, del Señor Jesús. También estas gentes adoraban a los ángeles, pensando que podrían ayudarlos a alcanzar la salvación. De alguna manera se hace referencia a ellos. Pero la Biblia dice en Colosenses 2:10, ¿qué es lo que dice 2:10? Vosotros estáis completos en Él,
En Cristo está todo lo que necesitamos. No necesitamos ángeles, o lo que a veces he usado yo como emanaciones de Dios. Pero nunca expliqué lo que quiere decir una emanación. ¿Ustedes saben? ¿Mandé? Está media curiosita la palabra. La verdad es que no busqué el diccionario, pero de alguna manera parecería que fuera algo así como un ángel. Algo que se desprende de Dios, y sabemos que Dios es espíritu. Entonces pensamos en algo que es inmaterial, o alguien que es inmaterial, que de alguna manera pudiera ayudarlos de una manera extra. Pero la verdad, la Biblia dice que en Cristo tenemos absolutamente todo y nunca nos las vamos a acabar. A veces bromeamos diciendo, por ejemplo, los aparatitos estos, si los conocen. Hay otros incluso un poquito más complicados, pero yo no sé, algunos de ustedes, especialmente los jóvenes, son los que lo usan más, ¿le conocen todas las aplicaciones? ¿Han usado todas las aplicaciones? No. Como le digo, yo nada más alcanzo a contestar y a veces alcanzo a hacer alguna llamada, pero me pierdo con todo lo demás. Y si le checo ahí, pues tiene no sé qué tantas cosas. Y hay otros que los prende uno y traen como 20 cuadros y le jala uno y salen otros 20 y otros 20 y otros. Nunca terminan de sacarle todas las figuritas que traen ahí. Y lo único que sirve es para que se acabe más rápido la batería. Pero nunca se usan, o la mayor parte de las veces no se usa. El Señor Jesús es infinitamente más grande que cualquier aparatejo de esos. Digo, en cuanto a funciones. Obviamente un aparato pues no es una persona siquiera. Pero absolutamente, dice aquí, estamos completos en Él. Después veremos detalle por detalle esas palabras. Otro más. También estas gentes practicaban el ascetismo. Observaban los días santos del judaísmo y se nos enseña que esas cosas eran solo sombra o figura de lo que habría de venir, pero ya había venido. Y cuando el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta, ya habían pasado 20 años después de que el Señor Jesús había muerto y resucitado. Capítulo 2, verso 17 de Colosenses menciona la vanidad de estas cosas. Bueno, el 17 es el resumen, literalmente. Pero 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Eran sombras nada más, o figuras de algo que tenía que esperar, pero ya había llegado, y es más, ya estaba otra vez en la presencia de Dios. Entonces, el ascetismo, recuerdan que habíamos mencionado dos grupos muy fuertes en la filosofía griega, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran los que prácticamente se negaban lo más que pudieran para cualquier cosa que pudiera traer placer, pero los epicúreos eran al revés, ellos procuraban no abstenerse de nada, al contrario, hasta donde el cuerpo aguantara, como dicen algunos. Hemos oído esas frases en nuestros familiares y conocidos, hasta donde el cuerpo aguante, ya no más, pero pues ya llegar ahí literalmente es la degradación total. El tema de este libro, el tema del libro de Colosenses, pudiera resumirse con lo que dice Colosenses 3:11. Colosenses 3:11 dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. No necesitamos absolutamente nada. La Biblia, como ya lo hemos declarado, dice que Él es Dios, en el capítulo 2, verso 9, que Él es el Creador, en Colosenses 1:16, que Él es el Salvador, en el 1:20, que es la cabeza de la iglesia, en el 1:18. Y literalmente el anhelo de Pablo al escribir esta carta era que todos conociéramos, especialmente los colosenses de aquel tiempo, pero nosotros también 20 siglos después, que Cristo tenga en todo
la preeminencia, es decir, que sobresalga sobre todas las cosas. No hay nada que se le parezca. ¿Ok? Vamos a tratar de ir viendo ahora detalle por detalle. Gracias. Ya estaba yo a punto de derretirme aquí. Qué bueno que acomodaron así las sillas de la escuela desde más temprano, hubo para que alguna reunión. Y qué bueno que me toca hacer que el aparato de aire. A ver si no me enfermo y el domingo que me toca predicar, a ver si puedo hablar. Bien, vamos a repasar los primeros 8 versículos y vamos a ver la introducción a este pasaje en particular. Pero les voy a leer del 1 al 8. Por favor, pongan mucha atención. Vamos a ver cosas muy importantes derivadas de esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Ok? Ya hemos visto, o creo que ya sabemos, o tenemos alguna referencia al Evangelio. Ahora sí me faltó un poquito, afloja un poquito más que lo normal. Así de perdido ya tengo donde caerme, ¿no? Bien, está medio incómodo, pero ok. Las Escrituras se refieren al Evangelio de diversas formas. Se le llama el Evangelio de la gracia de Dios, o si quieren les voy a dictar los versículos y vamos viendo uno por uno de las cosas. Hay varios aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ir viendo, se los voy a ir dictando y enfrente le vamos a ir poniendo cómo lo mencionan las Sagradas Escrituras, qué título le da. Vamos a ver Hechos 20:24 y dejan lo demás del renglón enfrente. Luego ponemos Romanos 1:9. Enseguida 1 Corintios 9:12. Después Romanos 15:16. Después 2 Corintios 4:4. También Efesios 6:15 y Apocalipsis 14:6. También vamos a poner Colosenses 1:5 y tal vez junto en el mismo renglón Efesios 1:13. Vamos a ir viéndolos. Como ven, siempre empiezo por el lado derecho, ahora vamos a hacerlo por el lado izquierdo. Aquí don Martín, si es tan amable, el primer versículo, Hechos 20:24, Laurita, Romanos 1:9, Marisol, 1 Corintios 9:12. Ya sabía yo, tengo que decir uno, a ver si le pego, y si no, pues entonces es Montserrat y Marisol, es la otra niña. Así me paso con Nadia y Nidia, nunca sé cuál es cuál. Y es fácil que de repente regañe a Nidia y luego dice, es que yo soy Nadia. Bueno. Perdón, entonces Montserrat, es Romanos 1:9. Fina, 1 Corintios 9:12. Vicky, Romanos 15:16. 2 Corintios 4:4, Anita. Marisol, Efesios 6:15. Y Rosario, Apocalipsis 14:6. ¿Ok?
Yo me voy a ir para atrás y le damos la vuelta de allá para acá, a ver si hasta dónde llegamos. Vamos a ver todos esos versículos. Bueno, Oscar, en todo caso, de una vez, Colosenses 1:5 y Carlos, Efesios 1:13. No lo vuelvo a repetir, ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo dice Efesios? No, Hechos nada más. Hechos 20:24. ¿Cómo se le titula ahí al Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Luego, Laurita, el Evangelio de su Hijo. El Evangelio de su Hijo. ¿Sí? Montserrat. Aquí se le llama el Evangelio de Cristo. Y habla de algo muy interesante ahí, que el apóstol Pablo estaba dispuesto a no recibir nada para que de alguna forma no hubiera algún problema en cuanto a cierta descalificación o mal testimonio al proclamar el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Luego, Romanos 15, verso 16. Perdón, me pasé. Uy, entonces es que cambié una cosa con otra. A ver. Perdón. Perdón 2 veces, digo, porque me equivoqué 2 veces. A ver, ¿cómo dice? Romanos 15, 16. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Qué importante. A mí me parece muy importante ver cómo todos los nombres se refieren a lo mismo. Tiene que ver con lo mismo. El versículo que sigue, 2 Corintios 4:4. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio de la gloria de Cristo. Efesios 6:15. ¿El Evangelio de qué, Anita? El Evangelio de la paz. Es el mismo, por cierto, pero se le está dando una serie de nombres distintos. Y Apocalipsis 14:6. A ver, ¿oyeron bien? Perdón, Montserrat, pero te voy a pedir, porque yo también ya estoy medio sordo. Bueno, no tan bien. Yo estoy sordo. No, los demás no. Tengo que hablar por mí mismo. Vamos a poner atención. ¿Cómo se le llama al Evangelio? ¿Quieres volverlo a leer un poquito más fuerte y despacio, hijita? Bien. Si no, está ahí en el capítulo 14 de 6. No, creo que es suficiente lo que dijo. El Evangelio eterno. No ha cambiado, siempre ha sido igual. Desde Adán y Eva hasta la última persona que venga sobre la tierra, no hay ningún otro evangelio. Eso es todo. También se le da énfasis a esta otra palabra. Vamos a ver Colosenses 1:5. La palabra verdadera del evangelio. El evangelio es la palabra verdadera. Y Efesios 1:13. Muy bien, me brinqué uno, ¿verdad? Es que yo dije algo de Oscar y a la hora, bueno, ahorita lo reponemos. El asunto aquí, ¿cómo se le llama, Carlos? ¿El Evangelio qué? Pero, a ver, léelo otra vez. La palabra de verdad es el Evangelio de la salvación. Y la frase que habíamos oído en Colosenses 1:5, pues es la misma. La palabra verdadera o la verdad del Evangelio. La palabra verdadera o la palabra de verdad. Y esa forma de llamar al Evangelio va poniendo énfasis en diferentes cosas. Tiene que ver con lo mismo. No es que haya alguna diferencia. De una o de otra manera, la Biblia fortalece este punto. Pero hay varias maneras de referirse a lo mismo. La palabra verdadera, el Evangelio eterno, el Evangelio de la paz, el Evangelio del Hijo, el Evangelio del Padre, el Evangelio de Cristo,
Está refiriéndose a lo mismo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la gloria de Cristo. Es exactamente lo mismo. Ok, ahora, la palabra evangelio. En griego se escribe evangelión. A veces en lugar, bueno, la V que nosotros usamos en español, en griego es U. Pongan EU, angelión. En lugar de, bueno, la V por la U, la U por la V, como quieran. Y obviamente de ahí viene la palabra evangelizar, y es proclamar esas palabras o esa buena nueva, que literalmente es lo que quiere decir evangelio, las buenas nuevas. Literalmente, cuando algún general ganaba una guerra, mandaba las buenas nuevas. Era una manera, de decir: tengo la mejor noticia, la más buena de las noticias, ganamos. No hay nada mejor que eso, ¿verdad? Decía un entrenador de fútbol americano, que ganó varios campeonatos, por cierto, decía: aquí lo único que vale es el primer lugar. No se vale o no tiene caso hablar de casi, o ya mero, o no. El asunto es, no hay nada que se compare a ganar, simple y sencillamente. El evangelio es buena noticia porque es lo mejor que hay, no hay nada más allá. Y literalmente esas buenas nuevas, esa victoria consiste precisamente en la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, porque ahí venció a Satanás, ahí venció al pecado, ahí venció a la muerte, ahí venció al mundo, de tal manera que Él merece toda la gloria y el honor. No es nuestra victoria, es la victoria de Jesucristo. A menos que nos la apropiemos y entonces es nuestra, pero no porque nosotros la hayamos conseguido por nuestro esfuerzo o por nuestro trabajo o por nuestras buenas obras, sino porque nos apropiamos de lo que Él nos ha regalado a causa de que murió en la cruz y su sangre es suficiente para limpiar nuestros pecados. Literalmente ese es el asunto. No hay nada, absolutamente nada de gloria, honor o reconocimiento para los humanos. Para ninguno, ni todos juntos tampoco, por cierto. A veces pensamos que hay algunas personas con una voluntad muy fuerte y pensamos que esos son los mejores. Pero luego nos damos cuenta que son muy insensibles y decimos: no, entonces una persona muy sensible. Y pues no, resulta que la cuestión del sentimiento, de la cuestión emotiva, pues no es la gran cosa. A veces también nos apantalla la inteligencia de los demás y entonces decimos: pues la inteligencia de fulano. La verdad, ni todos juntos, desde Adán y Eva hasta el último que pise esta tierra, va a poder o vamos a poder todos juntos conseguir nada. Él nos lo ha regalado, es un regalo del Señor Jesucristo, y lo único que se tiene que hacer con un regalo es aceptarlo o rechazarlo. Y por cierto, tiene que ver con nuestra voluntad. No es a fuerza, tiene que haber una entrega de nuestra voluntad al Señor. Y por cierto, involucra nuestros sentimientos e involucra también nuestra inteligencia. El evangelio no es para personas que están mal de la cabeza. El evangelio es para una persona que entiende su situación, que sabe que no hay salida propia, pero que se lo está ofreciendo Dios, como decimos nosotros, en bandeja de plata, y más que la plata sale muy corriente en bandeja de oro de 99.99999 pureza, el 99.99%, ¿ok? Literalmente, como habíamos visto el domingo que me tocó predicar, 1 Corintios 1, 3 y 4, menciona los dos fundamentos del verdadero cristianismo.
¿Recuerdan cuáles son? Ahí está en 1 Corintios 15, 3 y 4. La muerte y la resurrección del Señor Jesús. Ahí está absolutamente todo. No hay nada que valga la pena sin la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El Evangelio, pues, consiste en las buenas nuevas de la muerte de Jesucristo para el perdón de todos nuestros pecados y de su resurrección de los muertos para que los que creen en Él tengan, desde ese momento de la fe, en ese momento que se entrega la voluntad del Señor, la Biblia asegura tener tiempo presente la vida eterna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿O algo que quisieran ampliar o que quisieran mencionar? Si no, le seguimos, ¿ok? Hay 8 respuestas de acuerdo a la descripción del Evangelio que hemos mencionado. Son las respuestas que hay en la persona que realmente cree. La persona, cuando ha creído, cuando ha confiado, experimenta esto. Vamos a ver 8 cosas, aunque al final viene una palabra, pero la ponemos, bueno, es resultado de estas 8 respuestas. Bien, pues vamos entonces a poner los versículos y ahí vamos poniendo cada una de las cosas que se hace evidente cuando una persona realmente ha creído. Déjenme decirles, tenemos una situación que tenemos que ser muy honestos. Hay siempre ciertos conflictos para llegar a determinar la realidad de las cosas. Los que hemos creído en el Señor Jesús, hemos venido a través de experiencias un tanto diferentes. Al final es la misma conclusión, pero la forma, los medios, alguna serie de cosas, de repente son algo distintas. Sin embargo, en algunas ocasiones somos muy dados a ver nada más por fuera. Y literalmente este es uno de los conflictos nuestros, de los humanos. Cuando Samuel llegó a la casa de David para ungirlo, él no sabía quién iba a ungir, pero vio a los hijos más grandes. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Eliab y el otro. ¿No se acuerdan? Yo tampoco, ni modo. Pero está ya en 1 Corintios, perdón, 1 Samuel. Estoy enredando los nombres. Está en el primer libro de Samuel. Y nada más se mencionan los nombres de, creo que 3. Eliab, hay otro que se llama Sama, el mismo David, pero ese es el 8. Pero el segundo se me fue, ahí viene en ese mismo pasaje, 1 de Samuel. Pero no se preocupen, el asunto es que Dios rápido le llamó la atención a Samuel, porque la Biblia dice que se escribió lo que Samuel pensó y dijo, este es, nomás de verlo, chispas, da una impresión así tremenda de qué bárbaro, está de ser fuerte, seguro, bien confiado, que sabe lo que quiere, sabe cómo lograrlo. No se le atora absolutamente nada, no se va a enredar con cosas. Y para pronto el Señor dice, no, Samuel, este no es, te equivocaste. Y yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos engañado. De repente vemos una persona, hombre o mujer, se ve firme, se ve bien definido, bien decidido, de carácter recio, al mismo tiempo cariñoso o sensible, cuidadoso para decir las cosas, sabe cómo decirlas también. Y uno dice, chispas, este es. Y Dios dice, no. Es cierto que hay otros que nada más los vemos y parecen, pero empiezan a hablar y dicen, no, ese no. Me acuerdo mucho de que cuando estaba pequeño, mi hijo Samuel se nos perdió. Vivíamos en una unidad habitacional allá en el Distrito Federal.
Y era una unidad habitacional nada más con 5,000 departamentos y casas. Fácil para que se perdiera. Y ya estaba desesperado Leti. Por cierto, estábamos esperando a Juan Marcos. Y pues fue a dar la noticia. Había ahí una sección de policías que cuidaban el lugar. Y pues Leti empezó a describir a Samuel. Y para que no se equivocaran, le dijo, tiene como 7 años. La verdad es que no los tenía, pero siempre está, ese amigo nació grandote, así que todo es en grande con él. Y después de llorar y de angustiarse y yo no sé qué tantas cosas, por cierto, yo no estaba ahí en ese momento. Cuando yo llegué todo estaba tranquilo, ya había pasado el susto. Pero resulta que sí, Samuel se perdió, pero de alguna manera lo vieron los vecinos y lo metieron a su casa y olvídense, para encontrarlo estaba bien difícil. Pero después de un rato ya se dieron cuenta los vecinos que Leti y mamá Sara habían llegado y pues le llevaron a Samuel y ya se acabó el problema. Al rato llegan los policías y tocan, les abren la puerta y ya Leti les dice, no, tranquilos, ya está tranquilo. Ah, sí, pues aquí es. Aunque creo que, Leti dijo que tenía 5, no 7 años. Pero cuando lo ven los policías así alto, pues más o menos así como que estaba vivo y despierto, dice, pero ese niño no tiene 5 años, señora, ese niño tiene 7. A ver, Samuel, salúdalos. Hola, ¿cómo? Ya empezó demostró rápido que no era lo que parecía. ¿Cuántas veces damos una impresión que no es? Pero bueno, ese es el asunto. A veces nos enredamos con ese tipo de cosas, como se equivocó Samuel. Dios ve adentro, conoce perfectamente lo que hay dentro de nosotros, dentro de cada persona. Ah, por cierto, no importa lo que seamos, porque luego a veces algunos de nosotros tenemos muy mal concepto de nosotros mismos. Y la mayor parte de las veces es cierto, no se asusten. El problema es cuando nos creemos algo cuando no lo somos. Ese es un problema más serio. El asunto no es lo que somos, sino lo que Dios puede hacer, lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo es que Dios nos miró con misericordia y nos atrajo a Él para cambiar por completo nuestra vida aquí y por la eternidad? Y después de algún tiempo nos encontramos que personas que eran aparentemente muy tímidas, pues ahora son bien valientes. Personas que estaban muy inseguras, pues ahora los vemos bien firmes. Y personas que, sin importar cuáles fueran los defectos, según nosotros, pues ahora Dios los ha cambiado y los ha hecho brillar para la gloria de Él. Bendito sea Él. Bueno, vamos a ir viendo entonces estos pasajes, les decía. Creo que no les he mencionado ninguno todavía, ¿verdad? No, se me cambian las ideas. Muy bien. Eleazar, ¿serías por favor de leernos Mateo 4:23? Vamos a ir apuntando los versículos así como lo hemos hecho. Ponemos del lado izquierdo los versículos y enfrente vamos a ir poniendo nosotros qué es la descripción que ahí se menciona, qué es lo que hace el Evangelio cuando creemos. Primero, ahí, Mateo 4:23. Al ratito lo vamos a leer. Vamos a dar varios versículos, Eleazar, y luego vamos leyendo uno por uno. Pero vamos a apuntarlos primero y después lo leemos o los vamos leyendo. Oscar, ahora sí que no se me brinque. Vamos a ver Filipenses 1:17. Filipenses 1:17. Voy a brincar a Carlos. Daniel, en el mismo punto que lo de Oscar, 1 Pedro 3:15. Y tiene que ver con esta segunda manera o aspectos, o respuestas, más bien dicho, de una persona que ha creído que es la respuesta en su vida.
Luego, Ramiro, Filipenses 1:27. ¿Quién está escondido ahí atrás de la silla de Adel? Ok, a ver, por favor. Hechos 2:42. Y también en el mismo asunto, Filipenses 1:3-5, hijo. ¿Ok? Luego, Toño, segunda de Timoteo 1:8. Segunda de Timoteo 1:8. Luego, Sandrita, primera de Corintios 9:12. Luego, Anacleto, Romanos 1:16. Luego, hermana Nati, vamos a ver primera de Tesalonicenses 1:5. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 1:5. Como resultado de eso, Laurita, vamos a ver Colosenses 1, del 3 al 8. Como resultado de ver la respuesta al Evangelio que se nos mencionan en todos estos versículos, pues va a haber una palabra de gratitud de parte de Pablo. Bien, vamos a ir viendo pasaje por pasaje como quedamos. Ahorita vamos a ver con Eleazar Mateo 4:23. Gracias. Perfecto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesucristo? Pues compartir el Evangelio. ¿Cuál es la respuesta de la persona que ha creído? Pues también lo repite. Hace lo mismo que el Señor Jesús. Por cierto, no nada más el Señor Jesús, ¿verdad? Todos los creyentes, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. La Biblia dice que los que hemos nacido de nuevo espiritualmente tenemos el privilegio, la responsabilidad también y la orden de compartir el Evangelio, de hablar a otros de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Cuando hemos creído de veras, no podemos quedarnos callados. Cuando de alguna manera no decimos nada, hay algo que falta en nuestra vida. Recuerdo que a la semana de que acepté a Cristo, tenía cita nuevamente con el hermano Emilio, y la primera pregunta así de frente, directo, me dijo: ¿estás seguro de ser salvo? Y yo me fui para atrás. Yo vengo de una familia muy religiosa, pero donde no se asegura absolutamente nada, porque todo era a ver qué pasa más adelante. Y de repente parece uno muy obediente, pues, a donde Dios quiera. Bueno, es que ya Dios quiso, ya sabe qué. Pero nosotros a veces no queremos enfrentar las cosas. Cuando me vio con la cara de confusión, bueno, la verdad es que no nada más la cara, a la hora de la hora le dije: no creo que se pueda estar seguro de eso. Dice: pues, otra pregunta, así rápido, directo. ¿Hay algún pecado en tu vida que tú no quieras abandonar? Con todo cariño, pero de frente. Y le digo: pues hasta donde yo me he enterado, no. Yo creo que le dije que sí a todo al Señor, y lo que Él diga. Y entonces Él tomó la Escritura y empezó a mostrarme versículos que hablan de la seguridad. Había pasado una semana. Yo tenía tiempo suficiente para haber visto qué era lo que había sucedido, qué era lo que había pasado. Yo tenía muy claro en mi mente que le había entregado mi vida a Cristo. Y es cierto, tenía una semana nada más, pero suficiente para entender que había sido sincero, suficiente también para reconocer que yo no quería ya vivir mal, porque cuando le entregué mi vida a Cristo ya había hecho varios intentos de cambiar, ya había hecho yo no sé qué tantos esfuerzos de dejar de decir malas palabras, de dejar de la flojera, de dejar de desobedecer a mis padres, de dejar de pelearme con mis amigos y mis hermanas, etcétera, etcétera. Era muy consciente de eso y yo me había dado cuenta que había fracasado terriblemente con todo. Entonces, pues hasta donde yo entiendo, sí, creo que sí le entregué todo eso, pero no tenía más idea del asunto. Entonces, en base a eso, Emilio para pronto me enseñó los versículos de la Biblia que hablan de la seguridad por confiar en el Señor Jesús.
Y era obvio. ¿A quiénes quería yo? Pues a mis amigos. Es más, mis amigos me hablaron de Cristo primero, pero ellos no se convirtieron. Y este es el asunto. Hicieron una profesión de fe que no trajo cambios a su vida. Nos juntábamos 4. Andábamos para todos lados y nos metíamos en todo tipo de problemas y dificultades, por cierto. Pero a la hora de la hora, de esos 4, nos convertimos 3 nada más. Pero ellos, los primeros 3, que por cierto todos son mayores de edad que yo, están más viejos que yo, por cierto. No tenía nada que ver, pero había que decirlo. Uno de ellos no es creyente, los otros han estado incluso de tiempo completo sirviendo al Señor, con experiencias claras y definidas, pero vinieron a Cristo después, aunque por algún tiempo dijeron que sí, con su lengua. No hubo cambios en su vida hasta que entendieron la gravedad de sus pecados, entendieron la incapacidad para arreglar sus vidas por sí mismos y finalmente entendieron también que lo que había hecho el Señor Jesucristo era suficiente. No se necesitaba nada más que arrepentirse y creer. Y cuando eso sucedió, se dieron los cambios en su vida. Entonces, lo primero que sucede cuando recién aceptamos al Señor con realidad, con sinceridad, pues lo proclamamos, lo compartimos con los demás. Seguimos el ejemplo del Señor Jesús, que iba de lugar en lugar, pues compartiendo el Evangelio, dando de lo que Dios le había dado, y le había dado todo precisamente para traer al arrepentimiento y a la salvación a las personas. ¿Ok? Entonces debemos de compartirlo. Número 2, allá nos vamos con Oscar. Vamos a ver qué es lo que dice ahí Filipenses 1:17. Dijimos ese, ¿verdad, Oscar? Ok. ¿Qué era lo que tenía Pablo como anhelo, deseo grande, convicción grande en su corazón? Defender el Evangelio, defender la veracidad del Evangelio. Dani, primera de Pedro, 3:15, va con lo mismo de Filipenses 1:17. Fíjense qué consejo da el apóstol Pedro a las personas que les escribió esta carta. Ok, es bien claro. Y también dice cuál debe ser la actitud nuestra para defender el Evangelio. Porque cuando hablamos de defensa, pues siempre pensamos en ataques. Y la manera de responder a un ataque, pues es con un contraataque. Y sí es cierto, pero hay maneras de contraatacar. Y tiene que ver con esto, estar siempre preparados para presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Defensa, pero con mansedumbre y con reverencia para compartir el Evangelio con los demás. Y por cierto, esto es lo que atrae a las gentes. Malo cuando para defendernos nos peleamos y hablamos de tu religión y mi religión, y eso no arregla absolutamente nada. La verdad es que algunos de nosotros venimos más o menos de ese tipo de circunstancias, y lo peor que uno puede hacer es seguir con una forma equivocada. Debemos de presentar el Evangelio, pero de una manera mansa y reverente a los demás. Es decir, tratando con respeto, tratando con honor, tratando con dignidad a la persona, aunque no lo merezca, como tampoco lo merecíamos nosotros. Pero nos presentaron el Evangelio con amor, orando por nosotros, había carga en el corazón y se notaba que la persona que nos estaba hablando del Señor tenía este sentimiento en su corazón. ¿Ok? Entonces hay que presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia para mostrar la esperanza que hay en nosotros. ¿Ok?
Ramiro, vamos a Filipenses 1:27. ¿Sí? Debemos trabajar con diligencia en la difusión del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Literalmente el Evangelio exige de nuestra parte disciplina y esfuerzo arduo, pero no en la carne, sino un esfuerzo en el Espíritu, fortalecidos en el Espíritu. Tenemos pues entonces, esta es una evidencia de que una persona es creyente, tiene carga en su corazón por la salvación de los que le rodean. No es posible pensar que una persona diga que está contenta y agradecida por el perdón de Dios y que no le importe la salvación de los demás. Es obvio, están mis seres queridos primero, la familia más cercana y todos. ¿Cuáles son los círculos más cercanos? De los solteros, pues son sus papás. Y si él es el papá, pues entonces sus hijos, sus hermanos. Y poco a poco se va haciendo el círculo más grande y a la hora de la hora con los desconocidos también. ¿Cuántas personas han ganado a otros para Cristo aunque no los conocían? No sabían nada. Conozco el caso de varias personas que pues simple y sencillamente iban en el camión de pasajeros de la casa a la escuela o de la casa al trabajo y tomaban como carga: la persona que me toque me la mandó Dios para que le hable de Cristo. ¿Quién era? Pues quién sabe. Pero conozco a varias personas que después Dios las ha usado de una manera tan preciosa. ¿Y quién la ganó para Cristo? Pues una pasajera, compañera desconocida, no sabía quién era. Pero experiencias claras, bonitas, preciosas, bien firmes. Gracias a Dios por ello. Vamos adelante. También como resultado de creer en Cristo, vamos a ver Hechos 2:42. El resultado natural de conocer al Señor Jesucristo trae estas evidencias. Esto era lo que sucedía en la iglesia recién que empezaron a convertirse algunas personas. Ahí en el capítulo 2, después de que Pedro predica y se convierten unas 3,000 personas, dice que esta era la manera de convivir de los creyentes, los primeros creyentes. Hay 4 cosas importantes y dice que perseveraban en ellas. Perseverar es que lo hacían una vez y otra y otra y otra y constantemente estaban con lo mismo. ¿En qué 4 cosas perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en conocer que es la enseñanza de Dios. 2, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa comunión? Pues tener las cosas en común, compartir de las bendiciones que el Señor nos ha dado con las personas a nuestro alrededor. En tercer lugar, el partimiento del pan, es compartir la cena del Señor. Y 4, oraciones, orar unos por otros, de una manera normal y natural. ¿Qué tan difícil es, especialmente cuando está uno soltero, convivir con su familia, convivir con sus hermanos? En las familias normales, ¿verdad? Porque hay veces que sí, hay unas familias que no se aguantan. Y también depende, por cierto, de cierto tiempo de vida. Cuando está uno en la adolescencia, de veras no se aguanta uno ni solo, menos con sus amigos, hermanos en la carne. Ya vivieron por ahí, bueno, las sonrisas nos descubren. Y chispas, si estamos en esa edad, pues sí, andamos de pleito con los hermanos, ¿verdad? Pero pasa el tiempo. Recuerdo cuando era chamaco, de repente me incomodaba mucho algunas cosas que hacían mis hermanas. Y es obvio que algunas cosas que hacía yo las incomodaban mucho a ellas. Finalmente ya pasó el tiempo y yo soy el chiquillo de la casa, imagínense cómo estarán mis hermanas mayores.
y como que todo se ha olvidado. Y hay un trato de cariño, de amor. También mantenemos nuestras diferencias, por cierto. Las 6 mayores de mis hermanas no son creyentes, nada más los últimos 2, Micaela y yo. Nos queremos mucho, nos apreciamos mucho los 8, pero la relación que hay entre Micaela y yo es muy distinta a la que tenemos con las demás, aunque nos llevamos muy bien con todas. Pero ya pasó el tiempo, especialmente de la adolescencia. El jovencito pues ya tiene 70 años, así es que ya se imaginarán cómo están los demás. ¿Ok? Entonces, tener a Cristo busca uno perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, perseverar en las oraciones, perseverar, ¿qué otra cosa? ¿Ya se me fue una? ¿Perdón? En el partimiento del pan, participar de la cena del Señor. Muy bien. Junto con lo mismo, vamos a ver Filipenses 1, 3 al 5. A ver allá, hijo. Yair. La comunión, dice el apóstol Pablo, me bendice mucho la comunión de ustedes. Perseveren en eso. A veces pasamos por dificultades. En ocasiones no es tan sencillo sobrellevarnos. No me den detalles, pero piensen, a veces, yo lo he dicho y quiero mencionarlo de esta manera, a veces yo mismo no me siento a gusto ni conmigo mismo. Pero lo normal, si estamos queriendo vivir para el Señor, ya hemos experimentado haber nacido de nuevo, busco la comunión con los hermanos. Y la comunión con los hermanos no es nada más para hablar de fútbol, o para ver como cuando se ven los compañeros de la escuela. ¿Sí saben qué es lo que platican los compañeros de la escuela? Hay 2, 3 preguntas, sobre todo ya a esta edad, pero de recién salidos de la escuela es, ¿qué tal, cómo estás? Y eso quiere decir, ¿tienes suficiente dinero ahora? Porque eso es lo que importaba cuando salíamos de la facultad, según una persona sin Cristo. Cuando ya ha pasado más tiempo es otra la pregunta. ¿Cómo estás? Pero se refiere, ¿cómo estás físicamente? ¿No? Qué bueno que no estás muerto, porque ya todos con el cabello blanco, los que tenemos, otros no alcanzan, también con exceso de medidas y achaques y cosas de esas. Ya me he enterado de que varios de mis compañeros ya murieron. Hace poquito que uno de mis amigos y hermano en Cristo también le abrieron el pecho para arreglarle ahí pero a él la aorta estuvo peor y ya estaba a punto de reventársele, era algo terrible. Bueno, gracias a Dios la libró y tiene que pasar por el mismo proceso y va como 3, 4, 5 meses, uno no alcanza a hacer gran cosa porque se le acaba el aire bien rápido. Pero bueno, la comunión, ¿qué es? Nos interesamos ya más en la persona y no en qué tiene o qué le falta. Sí, no en qué colonia vive o cuántos coches tiene o cosas de ese tipo, nos importan otras cosas. Vamos a otro asunto importante. Aquí Pablo en el versículo anterior, en Filipenses, está mostrando su gratitud por las personas que se habían convertido. Este otro versículo, 2 de Timoteo 1:8, Toño. ¿Sí? No te avergüences del Evangelio, ni de los creyentes que están pasando por alguna aflicción. Y por cierto, se le han achacado algunas faltas que no son reales. Cuando son reales, más vale que se arrepiente y que le cambie. Pero cuando no son reales, como porque el apóstol Pablo, habíamos dicho que él escribió esta carta cuando estaba en la cárcel. La de los Filipenses también. Y en 2 de Timoteo también está en la cárcel Pablo. Y le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de mí. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos ahora cierta capacidad para soportar conflictos y problemas. Entendemos que estamos pasando por eso porque somos creyentes. Si no fuéramos creyentes no tendríamos por qué afligirnos de eso. Pero si estoy siendo afligido
por causa del nombre del Señor Jesucristo, debo de estar contento y agradecido. Si estoy sufriendo como consecuencia de alguna falta o algún pecado mío, lo que tengo que hacer es reconocerlo, confesarlo, corregirlo, restituir si es necesario y cortar, apartarnos de ello. ¿Ok? Si estamos sufriendo por Cristo, démosle gracias al Señor. Si estamos sufriendo porque hemos cometido alguna falta, no nos engañemos. No disfracemos el asunto. No le echemos la culpa a nadie más. Reconozcamos la falta, confesémosla, restituyamos lo que sea necesario restituir y cortemos por completo con ese pecado. Aunque tenemos que aguantarnos de las consecuencias de ello. ¿Ok? Muy bien, vamos adelante. Hay otra consecuencia de tener a Cristo. 1 Corintios 9:12. ¿Se oyó bien? Dice bien claro el apóstol Pablo: yo no he usado de cierto derecho. ¿Por qué? Estoy dispuesto a soportar todo. ¿Por qué? Porque no quiero ser obstáculo al evangelio de Cristo. Es decir, no quiero que me usen como, si voy a vivir como fulanito o como fulanita, mejor me quedo sin Cristo. Porque la persona no está viviendo correctamente. La persona no está viviendo en santidad. La persona no está viviendo en honestidad. La persona no está viviendo de una manera correcta, digna del nombre del Señor Jesús. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio, como estábamos mencionando ahorita, de sufrir por Cristo. Pero cuando hemos cometido pecados, arreglemos el asunto. No nos quedemos a medias. ¿Sí? Estemos dispuestos a perder lo que sea necesario, pero que las gentes vean que hay sinceridad, que hay honestidad en nuestra vida. No le echemos la culpa a los demás de nuestras faltas. No digamos es que la sociedad tiene la culpa o es que las circunstancias me llevaron a hacer tal o cual cosa. Si he cometido alguna falta, yo me acuerdo mucho de mis hijos que de repente se caía algo y se caía porque ellos lo tiraban. A lo mejor de una manera inconsciente, sin ese propósito, pero se cayó. ¿Cuál se cayó? Lo aventaste, tú lo tiraste. O la otra cosa, se acabó la comida, te la acabaste tú, no te hagas. Luego siempre estamos diciendo las cosas pasaron, pero yo no tengo nada que ver con el asunto. ¿Cómo no? Tú fuiste el que acabó con aquello. Tenemos que tener cuidado para hacer la parte que realmente nos toca. Otro asunto que ya se mencionó en parte, vamos a Romanos 1:16. Anacleto. No debemos de avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué se podía avergonzar Pablo del Evangelio? Pensemos en las circunstancias en que él estaba. Y por cierto, se le está diciendo allá a los romanos. ¿Cuántos cristianos eran en el tiempo en que el apóstol Pablo estaba predicando? Pues poquitos, estaban empezando. Estamos hablando de 20 años después de la resurrección del Señor Jesús. Y también todos tenían muy buena vida. Si leemos 1 Corintios, toda la carta, caray, es una reprensión. El capítulo 1 y otro en el 2, y otro en el 3, y otro en el 4. Y todos los capítulos son problemas serios. Obviamente era el resultado de la vida sin Cristo y que ahora al ir creciendo tenían que ir tratando cosa por cosa para mostrar el cambio del Señor. Así que todos dijeran, pues es que estas personas son súper buenas. Pues no es cierto. O la otra, oye, y todos son así muy inteligentes y muy capaces. Pues no, también dice el apóstol Pablo, pues a lo necio y a lo vil y a lo despreciado del mundo fue lo que Dios levantó, y Dios está haciendo transformaciones, cambios radicales tremendos. Pero había muchas personas que no tenían un nivel de reconocimiento socioeconómico de ningún tipo. Muchos eran esclavos incluso.
El asunto es qué cambios estaba haciendo el Señor en su vida. Pero Pablo dice, yo mismo no me avergüenzo, aunque tengamos estas dificultades o que tengamos estos antecedentes. Pero Dios está haciendo cambios preciosos. Romanos 1:16 debe ser algo que nos anime siempre. Otra cosa importante, hermana Nati, 1 Timoteo 1:5. Ay, perdón, si me equivoqué. Ah, caray, bueno, no hay ningún problema. Cambiamos ahorita. 1 Tesalonicenses 1:5. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, llegó a vosotros como le llegó a él, no con palabras solamente, sino con poder. Es decir, con un poder que cambia, un poder que nos saca de nuestros pecados, nos saca de nuestras debilidades, nos saca de nuestro orgullo, nos saca de nuestras maldades y ahora tenemos victoria. La palabra que hemos creído nos lleva también a gozar y a disfrutar ahora del poder de Dios. Algunos de nosotros pues no fuimos pues muy dóciles ni muy facilitos, ¿verdad? Y unos nos tardamos más que otros, pero bendito sea el Señor, Él tuvo misericordia, nos trajo y ahora Él está haciendo cambios hermosos. Bendito sea el Señor, vivamos para Él. Dice ahí, que recibimos el poder del Espíritu Santo para tener victoria. Victoria sobre Satanás, victoria sobre lo mundano, victoria sobre nuestra antigua naturaleza, sin importar en qué hayamos estado metidos. Luego hay algunas personas que piensan y dicen, como algunos de estos colosenses, están metidos fuertes con el pecado, fuertes con cuestiones de demonios, y de alguna manera hasta se le daba más reconocimiento al poder del diablo. Dice el apóstol Pablo, la verdad es que ni siquiera pactos de sangre detienen al poder de Dios. Porque hay algunas personas que han llegado prácticamente sí a venderle su alma al diablo. Y uno dice, ¿ya nadie los puede rescatar? Sí, todavía el Señor tiene poder. El Señor Jesús destruyó a Satanás por completo y para siempre. Pero se necesita arrepentimiento y fe, que vamos a verlo un poquito más adelante con el favor de Dios. Pero esta es la evidencia de que Él vive en nosotros. Tenemos poder sobre Satanás, tenemos poder sobre el mundo, tenemos poder sobre nosotros mismos. Ahora, no se trata de que vayamos a la calle y digamos, ahora sí, diablo, vente, vamos a darnos un quién vive tú y yo. Perdemos, vamos a perder así. No es eso. El asunto, la Biblia dice, es que nos debemos de refugiar en el Señor Jesucristo y Él nos capacita para tener esa victoria. De eso está hablando Colosenses. Y por último, precisamente Colosenses 1, del 3 al 8. A ver, don Omar, ¿cómo dice Colosenses 1, versos 3 al 8? ¿Qué era la actitud en el corazón del apóstol Pablo por haber recibido el Evangelio, estos creyentes de Colosas, por cierto, a través de un discípulo suyo? Vamos a ver qué dice. Hay varias razones por las que el apóstol Pablo le da gracias a Dios. Sí, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos oído de vuestra fe en Él. Hemos oído del amor que tenéis a todos los santos por causa de la esperanza que tienen. Estamos contentos de que ha llegado a vosotros el Evangelio, así como a todo el mundo. Y también estamos contentos porque lleva fruto, crece, se sigue desarrollando. Y es que también nos ha declarado Epafras el amor que ustedes tienen por nosotros, aunque no nos conocen. Había muchos motivos para estar contentos y dar gracias. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si una persona dice que tiene al Señor Jesús,
tiene que darse estas evidencias. Tiene que hacerse notorio a todos los demás lo que está pasando en nosotros. Y no es algo forzado. Y no debe ser apariencias o fingimientos de ello. Tenemos que ser totalmente espontáneos. Y se hace notar el trabajo del Espíritu Santo en nosotros cuando le rendimos nuestra vida a Él. Y Él viene con poder y nos hace participar de la vida que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Bien, enseguida viene la salutación y después en este mismo pasaje de los versículos prácticamente 3 al 8 vienen 7 aspectos del Evangelio que son muy importantes, pero para poder ver los 7 aspectos, pues tenemos que ver primero la introducción. Y ya, ahora sí ya nos encarrilamos a ver propiamente la epístola. Nada más, hasta aquí se ha entendido lo que hemos dicho. No sé si alguien quiera agregar algo más o hacer alguna observación de algo, con toda confianza. Bien, entonces, pues hay algunas cosas muy sencillas, pero vamos a verlas como siempre. Y ya de esta manera ya empezamos. Si el Señor lo permite, por cierto, dentro de 15 días no voy a poder estar porque vamos a México a la Convención Nacional de Maestros. Resulta que va a haber una reunión especial porque hace 30 años que empezó a funcionar el sistema en personas aquí en la República Mexicana y hay una reunión precisamente de gratitud al Señor por esto. Pero nos vemos el próximo jueves todavía, ¿ok? El próximo jueves aquí nos vemos. Pero a ver si alcanzamos ya ahora sí a desarrollar algo sobre esto. ¿Qué es lo que dice el versículo 1 y 2 de Colosenses? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Es la manera en que se escribían las cartas en aquel tiempo. Y fíjense con qué, pues, hasta cierto punto pudiéramos decir, hermosura están escritas las cosas. Lean las cartas del internet ahorita y dan vergüenza. Qué fea manera de tratar y de decir la cosa, la mayor parte de las veces, no todos, pero hay muchas cosas que lo escriben de una manera horrible, con una ortografía pésima y con una serie de frases que de plano hace algunos años se les llamaba a los que hablaban así. ¿Recuerdan cómo se les decía? ¿Cómo, Vicky? Cholos. Usaban, ¿mandé? Nacos, bueno, esa fue un poquito después. Pero sí, pero era una manera de que decían una cosa y querían decir otra, y uno decía, están curiosos estas gentes, no saben hablar, ahora están peor, y eso se supone que son algunos profesionistas o estudiantes de alguna carrera universitaria que uno dice, caray, se esperaba un poquito más. Pero bueno, vamos a ver. Pablo es una persona muy, muy particular. Creo que ya hemos visto algunas cartas de él. ¿Recuerdan qué hemos visto del apóstol Pablo como cartas? Cuando menos tengo clara, 1 y 2 de Corintios, 1 y 2 de Timoteo. ¿Sí? Hay varias cosas, pero Pablo tiene una combinación de cosas en su vida. ¿Quién es este señor? Bien, pues, mentalmente brillante, súper brillante, la verdad. Una voluntad recia, fuerte, firme, seguro de lo que tiene que hacer y está listo para pagar el precio de lo que sea, recio. No era tembloroso para nada. Tenía una convicción y lo hacía, y por cierto, siempre dependiendo del Señor. Un corazón al mismo tiempo tierno, sensible, cuidadoso,
Tenía mucho cuidado y cariño para las personas a su alrededor. Normalmente cuando uno ve a una persona así fuerte, ¿en quién piensan ustedes? Una persona de un carácter macizo. Pues piensa uno en un general, ¿no? Y parece que son insensibles y que no les duele nada. La verdad es que sí hay una desproporción terrible. Pero este señor, por un lado, era muy fuerte y por otro, muy cariñoso. Las dos cosas al mismo tiempo. Y reales, eran de a de veras. También era de ascendencia judía, hebreo de hebreos, así se describe él. Hijo o descendiente del último hijo de Jacob. ¿Recuerdan? Benjamín. ¿Recuerdan lo que quiere decir Benjamín? ¿Dónde? Normalmente así lo usamos. Cuando alguien es el último en la casa, le dice, tú eres el Benjamín. O la otra forma de decir, es el coyote. Yo soy ese, pero no, Benjamín quiere decir hijo de la mano derecha. Su mamá originalmente le iba a poner Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, pero le cambiaron el nombre y le pusieron hijo de la mano derecha. Es el último varón de los hijos de Jacob. Es un hombre o es una tribu que sí, siempre se le presenta como una fiera que está lista para atacar. Así se le presenta a Benjamín. No sé si se acuerdan de los mensajes de mi hermano Anacleto, que nos estuvo describiendo ya a los hijos y profecías de cada uno de ellos hace tiempo. En Filipenses capítulo 3 se mencionan detalles de él. También se nos dice que era fariseo, que era pues discípulo de un rabino muy famoso, muy influyente, de nombre Gamaliel. En Filipenses 3:5 se dan esos detalles y lo de Gamaliel se menciona en Hechos 22:3. Aunque allá por el capítulo 5 se hace mención de Gamaliel, que le da un consejo a los sacerdotes y a los del Sanedrín y les dice, bueno, si esto no es de Dios se va a acabar solo, y si es de Dios no lo van a poder parar con nada. Y bueno, no han podido pararlo en 2000 años y no lo van a poder parar tampoco, ¿verdad? Fue uno de los rabinos que influyeron mucho. También por otro lado se nos dice que era ciudadano romano. En Hechos 22-28. No lo vamos a ver, lo pueden apuntar nada más si quieren tener ahí la referencia. También se nos dice que nació en un pueblo de nombre Tarso. ¿Dónde queda ese lugar? Literalmente dice Tarso de Cilicia. Tarso es la ciudad o el pueblo y Cilicia era la provincia o lo que se conocería en nuestros términos como un estado. Pero es en la parte sureste de Turquía, que está al noroeste de Israel. Por lo mismo, pues manejaba el griego, manejaba el hebreo, manejaba el arameo, trabajaba con sus manos, aprendió a hacer tiendas. Era un hombre muy reconocido. Algunos piensan incluso que fue un militar, que fue, obviamente, que alcanzó a tener un título en el ejército. Pues la verdad que si no lo era, pues parecía que lo era, ¿no? La manera de hacer el trabajo, la manera de vivir, la manera de atraer a los demás. Es un líder tremendo, tremendo. Y de veras, después del Señor Jesús, nadie se le parece a este hombre. Mucho más hizo, o cuando menos tenemos mucha más referencia de lo que Dios hizo a través de Pablo que lo que hizo a través de Pedro o Juan y Jacobo, que eran los tres más cercanos del Señor Jesús. Tenemos 13 cartas del apóstol Pablo. Los colosenses han de haberse sentido súper felices y contentos hoy que un hombre como este nos mande una carta. ¿Qué tal se sentirían ustedes? Bueno, la verdad es que tenemos las 13, debemos de sentirnos mucho mejor, 13 veces mejor todavía. Pero la verdad es que lo importante es que las mandó el Señor. Aquí también menciona otra cosa importante. Pablo, apóstol,
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que quiere decir la palabra apóstol? Uno enviado. ¿Con qué autoridad va una persona enviada? Pues depende de la autoridad del que lo envió. Si el que lo envió es Silvestre Martínez, pues no vale la pena. Pero aquí dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiso. Ahora, por muchos años de repente se da la idea de quién sustituyó a Judas Iscariote. Y la mayor parte de la gente, pues nos vamos a Hechos capítulo 1, donde Pedro, aparentemente inspirado por Dios, toma por ahí algunos versículos de la Biblia, invita a los que están por ahí y les dicen, es necesario que tomemos a alguien para que tome el lugar de este traidor que estaba en medio de nosotros, y hacen ahí un protocolo de cómo definir y decidir quién es el 12º apóstol que va a sustituir a Judas Iscariote. Y después de ese pasaje, por cierto, ¿recuerdan quiénes eran los candidatos a apóstol? ¿Perdón? ¿Se acuerdan del que ganó? Bueno, pues ya es ventaja. ¿Quién ganó, por cierto? Matías. Muy bien. Matías. ¿Y quién era el otro? Bueno, ahí en Hechos capítulo 1 se nos dice que el otro era... ¿Perdón? A mí también se me olvidó. Ajá. José, llamado Barsabás. Se nos había olvidado y es tan conocido el nombre de José, ¿verdad? Pero bien, pues a la hora de la hora, José llamado Barsabás y Matías no se les vuelve a ver o a leer que este es su nombre. Pero una y otra vez nos encontramos con esta frase, Pablo apóstol. Pablo apóstol por la voluntad de Dios. Luego, cuando leemos Apocalipsis y nos encontramos que el fundamento de la ciudad de Jerusalén va a tener 12 cimientos, 12 zapatas para que se construya la ciudad, pues ahí dicen los 12 apóstoles, ¿verdad? ¿Y a quién ponemos? ¿Ponemos a Matías o a Pablo? Lo que la Biblia dice es que Dios puso a Pablo. Aunque Pedro y sus amigos apóstoles tomaron la decisión de que fuera Matías, el apóstol, el 12º apóstol es Pablo. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues yo no sé, pero es lo que dice. De alguna forma Dios hizo algo muy especial, muy particular para que fuera Pablo el apóstol. Es la voluntad. La voluntad tiene que ver no con lo que sentimos o no con lo que entendemos. Tiene que ver con lo que queremos. Cuando habla uno de cuestiones de lógica o cuestiones de psicología y se habla de las cualidades de la persona, pues esas son las tres cosas más sobresalientes, aunque hay otras. Aparte de la inteligencia, de los sentimientos y de la voluntad, ¿qué otras características o cualidades tienen o tenemos las personas? Como hablo mucho, mejor les hago preguntas para que piensen tantito y así no se me duermen. Inteligencia, emociones y voluntad son las tres cosas que normalmente mencionamos de todas las personas. La memoria, la conciencia, son rasgos importantes que manifiestan el carácter de la persona. Pero las tres más conocidas son esas: inteligencia, emotividad o sentimientos y voluntad. Y la inteligencia tiene que ver con lo que sé. Los sentimientos, pues sí, con lo que siento. Pero la voluntad tiene que ver con lo que decido. Tiene que ver con la cuestión de tomar decisiones. ¿Ok? Ya despertó mi amigo. Vamos a empezar, no te preocupes, Dani. Está ya bien cansado, sí, ya me los imagino. ¿Ok?
Para que no haya ningún conflicto o problema, Pablo está diciendo, ¿por la autoridad de quién es apóstol? No lo consiguió él por su trabajo, no lo consiguió él por su esfuerzo, no se convirtió en apóstol por haber terminado algún título en alguna escuela profesional, no fue nombrado por alguna organización humana, es apóstol por la voluntad de Dios. De repente, no sé si ustedes se habrán fijado, hace tiempo había un anuncio muy grande, una panorámica muy grande aquí sobre Fidel Velázquez. Y había ahí el nombre de un señor, no me acuerdo siquiera del nombre. Pues no, yo ya no me acuerdo. Yo tenía la idea de que era un Pablo, pero no era Pablo el apóstol, era otro, ¿no? Y decía ahí, fulano de tal apóstol. Ah, caray, en el siglo XX, XXI, un apóstol. Parece que se habían muerto todos en el primer siglo. Aún el apóstol Juan fue el que más aguantó, pero se murió como por el 90, 95. Son puras mentiras. Cuando se usa esa palabra queriendo darle cierto significado como el que le da las Sagradas Escrituras. Ahora, tenemos que tener cuidado con esto. De repente a varias personas se les llamaba apóstol. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere decir apóstol es uno enviado. Y si Pablo mismo envió a algunos, y por cierto, si así fue, Pablo envió a algunos, pues eran apóstoles de Pablo, no eran apóstoles de Jesucristo. Tenemos que identificar apóstol en el sentido en el que normalmente lo usan las Sagradas Escrituras, tiene que ver con los que nombró el Señor Jesús. La Biblia da testimonio de esto. Después de un tiempo de que el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio, la Biblia dice que se pasó una noche orando. Al otro día, en la mañanita, estaban juntos ahí varios de sus discípulos, un buen grupo, y la Biblia dice que Él designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. No usó ningún método de votaciones. ¿Cuántos a favor? ¿Quién propone a fulano? ¿Quién lo secunda? No hay nada de eso en la Biblia. El Señor dijo, tú, y nombró a los 12. Eso es lo que quiere decir la palabra cuando se habla también en Tito, que Pablo le dice a Tito, designa o nombra a los ancianos. Y literalmente que la palabra es cheiritoneo en griego, y quiere decir señalados con el dedo. No tiene nada que ver con la política, donde también es puro dedazo. Hay de dedos a dedos, por cierto. Pero literalmente las personas originalmente son nombradas así por Dios. De dedo. Tú, y se brincan algunos y el otro, pero no es, bueno, los primeros, o todos los que están aquí, o todos los que están acá, sino específicamente Dios dice quiénes. Y Pablo es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, Dios lo escogió. La Biblia dice, por cierto, que desde antes de la fundación del mundo, aunque se hace notorio en ese tiempo, y es una decisión soberana que Dios la tomó desde que a nosotros se nos hace ver, desde que Pablo se convirtió. Curiosamente, Pablo tenía 3 días de convertido y llegó un discípulo de nombre Ananías en la ciudad de Damasco, donde está el dictador Bashar el-Assad, ahorita es la misma ciudad. Y cuando Dios le manda a Ananías que bautice a Pablo, también le dice, yo lo he designado a él para que vaya a predicar el evangelio a los gentiles. Eso significa, yo lo estoy enviando con la autoridad mía, que eso es lo que quiere decir apóstol. Uno enviado con la autoridad del que lo envía, y si lo envió Dios, pues es esa la autoridad que él tiene. ¿Ok?
y está dicho en Hechos 9, del 1 al 9, ahí está la historia de la conversión de Pablo directamente. Después él la repite ya en el capítulo 26, 24 y 26 de Hechos. En el capítulo 13, versículo 2, dice que el Espíritu Santo escogió a Saulo, que es el mismo Pablo, y también a Bernabé, para que salieran a predicar, que se salieran de Antioquía de Siria, por cierto, para irse a predicar el Evangelio, en primer lugar allá a Turquía, en la segunda vez lo manda hasta Macedonia y a Grecia, y se desarrolla el primero y el segundo viaje apostólico de Pablo. Ese es Pablo, pero también dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y eso no quiere decir por la voluntad de Timoteo, no, nada más quiere decir que Timoteo estaba al lado de él, que Timoteo le acompañaba cuando él estaba escribiendo esta carta, o cuando menos la estaba dictando, si no la escribió él. No lo hemos mencionado eso. Pero literalmente Timoteo está con él y entonces Timoteo les manda saludos, pero realmente el que está mandando la carta es Pablo. ¿Ok? ¿Quién es Timoteo? Pues rápido lo mencionamos para terminar el día de hoy. Y literalmente, pues Timoteo es una persona que lo más fácil es pensar que aceptó a Cristo precisamente por el ministerio de Pablo. Timoteo era de Derbe o de Listra, siempre me equivoco, no me acuerdo exactamente de dónde, pero en el capítulo 16 de Hechos, ahí viene. Hechos capítulo 16, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Iconio es otra de las provincias donde está esta ciudad de Listra. Entonces lo más fácil es pensar que era de Listra. Pero es lo de menos, estaban los pueblos muy cerquita y por cierto, Timoteo estuvo sirviendo al Señor entre el primero y el segundo viaje de Pablo en esos lugares, y cuando llega Pablo en la segunda vuelta, pues se toma la decisión de que Timoteo acompañe a Pablo, que ahora iba acompañado de Silas, por cierto. ¿Ok? Entonces, pues, Timoteo no es coautor de la carta, pero literalmente se le asocia siempre con Pablo. Pablo dice que era su hijo en la fe. De todas formas, no es Timoteo partícipe en el sentido de yo también, Timoteo, recibí la misma instrucción de Pablo para mandarles esta carta. Simple y sencillamente es un compañero de trabajo que está con él, que sin duda también amaba a los colosenses, que estaba más o menos cerca de Listra y Derbe, por cierto, pero literalmente ese es el asunto. La otra cuestión es importante para mencionar es que el apóstol Pedro dice que era el apóstol Pablo el que escribía cosas muy importantes y muy con profundo significado, con profunda importancia, que los inconstantes y los inmaduros tuercen. Es lo que dice segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Alguien quiere leerlo? Vale la pena mencionar esto. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Pedro decía, no, cuando escribe Pablo es algo que no está tan fácil, pero la verdad si estudiamos Pedro y lo hemos estado haciendo con nuestro hermano Gerardo, que nos ha estado compartiendo de eso, de veras, Pedro no se queda muy atrás, que digamos. Habla de cosas muy importantes, cartas cortas, pero densas, con mucho de cosas importantes y valiosas. No lo vamos a leer, pero en Filipenses 2, 19 al 22, Filipenses 2, 19 al 22, dice el apóstol Pablo,
entre los discípulos y entre los siervos de Dios que le ayudan, nadie se le parece a Timoteo. Nadie. A ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Es que Pablo, tenía un profundo cariño para Timoteo. También se mencionan ahí algunas debilidades de Timoteo. Parece que era algo tímido, algo indeciso, aparentemente se avergonzaba. Por eso en la segunda carta el apóstol Pablo lo anima y le dice: no te avergüences. La palabra también a veces se traduce, el Evangelio no es para cobardes, sino hay que manifestar el espíritu, no de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y menciona de él cosas muy lindas en todos los aspectos. Literalmente sí menciona que era su hijo en la fe, en 1 Corintios 4:17. Y segunda de Timoteo, es la última carta que escribe el apóstol Pablo y está dedicada a él. Y literalmente le delega la responsabilidad que él había tenido. Pablo descansa muchas cosas así en Timoteo, que es el que está con él para mandar la carta. Otra cosa importante aquí, la carta, por un lado el versículo 1 dice quién la mandó y con quién está acompañado, por la orden de quién era apóstol. Pero el segundo versículo dice a quién está dirigida la carta: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Algo que ya conocemos todo, pero vale la pena recordarlo, aunque sea así rapidito. ¿Quién dijo que eran santos? ¿Quién los había canonizado? Como decimos ahora, o como se usa ahora. Yo no lo digo, por cierto, pero así lo usa mucha gente. Dios les está mandando esta carta y les está diciendo que ya son santos. No necesitan morirse, ni necesitan interceder por nadie para que se hagan milagros. Son santos, tienen dificultades, se están encontrando con este tipo de herejías que hemos mencionado, tanto de cuestiones filosóficas como de cuestiones del legalismo de las fiestas y de las ceremonias judías, pero ellos ya son santos, y son santos porque han creído como Dios dice. Si el Señor lo permite, el próximo jueves vamos a darle una repasada a qué es exactamente a lo que se refiere la Biblia, que es la salvación por creer, por la fe. ¿Cuál es la verdadera fe? Se supone que en el mundo habemos más de 2,000 millones de gentes que somos cristianos. ¿Ustedes creen eso? Eso es lo que dicen las estadísticas, porque 2,000 millones de personas de una o de otra manera hablamos del Señor Jesucristo. Pero lo que la Biblia enseña de personas que han creído en Él es bastante más pequeño. Y se trata de que nos aseguremos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Que formemos parte de esos santos que ya son santos en cuanto a su posición en Cristo. Todavía nuestra vida tiene que crecer y desarrollar mucho para ser más victoriosos y crecer y desarrollarnos, madurar y dar fruto. Pero eso no es cuestión de no ser creyentes, es cuestión de desarrollo y de crecimiento. La Biblia habla, lo hemos mencionado en otros aspectos, de 3 tipos de santidad. Nuestra santidad posicional, que es la que nos da Dios cuando se da esa fe en el Señor Jesucristo. El progresar en la santidad práctica, que tiene que ver con la santificación o el crecer en la santidad, madurar,
y la santidad final, que es en la presencia de Dios, donde ya no pecamos de ninguna manera, porque simple y sencillamente hemos muerto físicamente y ya nuestra antigua naturaleza no tiene ninguna fuerza, ninguna capacidad de nada, simple y sencillamente porque ya físicamente estamos muertos. Bueno, cuando estemos, ahorita no estamos. ¿Sí? Entonces, a los santos y fieles. La verdad es que se menciona como si fueran equivalentes. Una persona que es santa es una persona fiel. Una persona fiel es una persona santa. Y ser fiel, bueno, pues depende a qué somos fieles. Habrá que especificar el asunto. Recuerdo que hace algunos años estaba en Ciudad Juárez para la boda de uno de los hermanos de uno de los grupos de allá de Central. Se casó con una muchacha de allá de Ciudad Juárez. Y allá estaba un hermano en Cristo, pastor de una iglesia evangélica, que yo lo conocí pues, hace casi 50 años ahora. Y la esposa de él dice, oiga, ¿se acuerda del señor fulano de tal, que era muy fiel? Y yo para pronto, ya ven que no hago gestos de nada. ¿Fiel? ¿Fiel a qué? Le digo. ¿Fiel a quién? Fiel a, pues, sí, de asistir, sí, era fiel ahí a asistir, pero fiel espiritualmente hablando, para nada. Era un pervertido, pero una persona que formaba parte de esa congregación y ahí estaba siempre. Pero eso no quiere decir que fuera fiel en cuestiones de santidad, en cuestiones de pureza, en cuestiones de obediencia, en cuestiones de sujetarse y depender de Dios. Eso es otra cosa. ¿A qué somos fieles? Algunos somos fieles para varias cosas. Yo estoy seguro que todos aquí somos bien fieles para desayunar, comer y cenar. Y para dormir todos los días, ¿no? Rara vez no sucede, pero normalmente cumplimos con eso. Pero aquí se trata de fidelidad en otros aspectos. ¿Qué tan fiel soy en cuanto a obedecer? La palabra fiel tiene que ver con ser confiable. Que cuando Dios me pide algo, ¿qué debe pasar? Pues que yo lo haga. Cuando nos piden alguna tarea y somos fieles, significa que cumplimos con esa tarea. Espiritualmente hablando, de eso se trata. Obviamente que esa fidelidad o esa confiabilidad es o tiene su base en confiar en el Señor Jesús, pero se manifiesta precisamente cuando nos sujetamos a hacer las cosas que Dios mismo nos manda, directa o indirectamente. Es decir, de una manera que lo leamos aquí en las Sagradas Escrituras o que de parte de Dios, de las personas que sirven al Señor, de los hermanos en la fe, de la persona que me enseña las Sagradas Escrituras y en fidelidad a la palabra me pide que haga algo, yo lo debo de hacer. Soy confiable en ese sentido. ¿Ok? A los santos y fieles en Cristo. Es decir, fieles para Jesucristo, fieles para hacer las cosas de Él, no para nada más reunirnos, sino para poner en práctica lo que Él nos ordene. ¿A quiénes específicamente? Santos y fieles, de los que están en Colosas, dice. Eso quiere decir que la carta no era para los colosenses. De repente así le leemos y luego lo damos así por sentado. A los corintios, es que todos los corintios eran creyentes. No, a los que eran creyentes de los corintios, que no eran todos. O a los romanos, pues tampoco se pensaba que todos los romanos fueran creyentes, pero a los que eran creyentes de entre los romanos. Aquí dice santos y fieles de Colosas. Santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Recuerdan lo que quiere decir la palabra hermano? Del mismo vientre, del mismo vientre. ¿Qué es lo que Pablo pide para ellos? ¿Qué es lo que desea? Gracia, es la abundancia de los dones de Dios y la paz que viene precisamente con eso para poner en práctica lo que Dios nos ha dado en Cristo. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere y anhela para cada uno de nosotros que hemos sido alcanzados por el Evangelio, que hemos sido alcanzados con el perdón, con la salvación. ¿Ok? ¿Alguna
pregunta? ¿O están tan dormidos o tan cansados como yo? No sé hablar dormido, así que no se preocupen, no crean que... De repente ya ando casi, pero no. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a terminar aquí. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.